a comenzar. El título de la predicación se llama ¿Qué significa seguir a Cristo? Y estamos en un tiempo importante. Sabemos que estamos entrando a la Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy fue la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén. Y muchos en este tiempo lo ocupan para salir de vacaciones. Pero está bien, ¿verdad? Nosotros no pudimos. Pero los que pueden, está bien, gloria a Dios. Hay que visitar a la familia, hay que estar también en ese tiempo. Pero sin embargo también es importante seguir buscando de Dios donde quiera que usted vaya. Regularmente cuando alguien sale a otra ciudad, pues siempre busca una iglesia donde escuchar la palabra, y eso siempre será importante. Quisiera poner un poquito en contexto lo que hoy estamos viviendo. Cada uno de nosotros ha tomado la decisión de seguir o no seguir a Cristo. Todos estamos aquí por nuestra propia voluntad. ¿Amén? ¿Alguien lo trajeron obligado? No, ¿verdad? Todos estamos aquí porque hemos decidido seguir a Cristo. Mateo capítulo 7, versículo 3 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, habla Jesús, ¿verdad? Porque ancha es la puerta, gracias hermana, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Este es un camino fácil, el camino de la perdición es un camino fácil. Ayer nos dimos cuenta que cuando salimos a compartir el evangelio, las personas se molestaban de que yo predicaba. Las personas me hacían burla. Y había una molestia de las personas, de muchas. Y me doy cuenta cómo las personas prefieren el camino de la perdición que el camino de Dios. Porque yo le comentaba a mi esposa, yo casi aseguro que si fuera un movimiento de esos LGBT y se desnudan, la gente no dice nada. La gente dice, bueno, pues eso es normal. Y incluso la misma gente asienta de que no tiene problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien predica la verdad y el evangelio? Cuando uno predica la palabra de Dios y la salvación, la gente es incomodada, porque la gente prefiere un camino de perdición que un camino de vida eterna. Y hoy vivimos estos tiempos, sin duda. Ayer me pude dar cuenta de esto, de que la gente, aunque tú le prediques, muchas veces seremos rechazados por predicar la verdad y el evangelio. Pero la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Alguien escuchó ayer el mensaje, alguien escuchó que tenía la necesidad de Dios y que Dios puede suplir, y que Dios es el único que puede llenar el corazón del hombre o la vida del hombre. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, pocas personas tomarán la decisión de seguir a Cristo. Muchas personas están perdidas allá afuera en condiciones terribles, en adicciones, en problemas familiares, el matrimonio, los hijos. Sin embargo, nos damos cuenta que la voluntad del hombre es muy difícil de doblegarse. Aunque tenemos necesidad y sabemos que tenemos que buscar de Dios, muchas veces no lo hacemos. Hay dos caminos que el hombre va a tomar en algún momento de su vida. La puerta amplia, donde es fácil entrar porque ahí hay pecado, porque ahí hay placer carnal, porque ahí puedes hacer lo que tú quieres y nadie te va a decir nada. O la puerta más angosta, la puerta que es más pequeña, donde Dios demanda obediencia, santidad y una vida que le agrade a Él. Sin duda, seguir a Cristo jamás será fácil. Y como ayer mismo me daba cuenta que la gente se burlaba de mí, pero yo por dentro decía, gloria a Dios que se burlen. Porque no se están burlando del que trae el mensaje, sino del que envía el mensaje. Yo simplemente soy un mensajero de la palabra, pero cuando rechazan el mensaje de Dios, no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios en sus vidas. Una persona que rechaza el mensaje del evangelio no rechaza al mensajero, rechaza de donde el mensaje viene, y el mensaje viene de Dios, y el mensaje es Jesucristo. Así es que yo decía dentro de mí, no importa, voy a gritar más fuerte, voy a hablar más fuerte, para incomodar, para hablar la verdad. Porque si en el tiempo de los apóstoles la gente era apedreada, era perseguida, usted sabía que
que los cristianos en el tiempo de los apóstoles hubo 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. ¿Y sabe cuánta gente murió en esas persecuciones? Por reconocer a Jesús como su Señor y por no negar a Jesús públicamente. Porque dice la Escritura que si nosotros nos avergonzamos del Padre en la tierra, si yo me avergüenzo del Evangelio, si yo me avergüenzo de ser cristiano, si yo me avergüenzo de predicar la palabra, dice la Escritura que Él se avergonzará de mí delante de Dios. Así dice la Escritura. Así es que más vale que nunca te avergüences de quién eres. Camina con orgullo, sabiendo que eres un hijo perdonado, redimido y restaurado. Nunca te avergüences de quién eres, porque si las personas haciendo lo malo están orgullosas de lo que son, aunque es algo equivocado, cuánto más nosotros no vamos a sentirnos bendecidos porque somos hijos e hijas de Dios. Aleluya. A las personas les da orgullo tener dos, tres mujeres. Hasta se sienten más varones, ¿no? Tengo 2, tengo 3. A las personas les da orgullo tener relaciones con personas del mismo sexo. No lo ocultan. Es algo que ya no se oculta el día de hoy. Es algo que para ellos es un pride, no un orgullo. Es lo que se conoce como el orgullo, ¿verdad? LGBT les da orgullo. Y no solamente ahora ya no se esconden, ahora es público, pero no solamente es público. Ahora hace tiempo salió una canción donde cantaban muchas personas en esa condición y decía la canción, dice, ahora vamos por tus hijos. Nosotros ya estamos dentro de este grupo, pero ahora vamos por tus hijos, vamos por tu familia. Ellos ahora no solamente piden respeto, ahora quieren que nosotros seamos. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y ese es el mundo donde la gente se siente orgullosa por lo que es. ¿Cuánto más yo no me sentiré orgulloso de que Jesús perdonó mis pecados y me dio vida eterna y salvó mi vida? Nunca te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Nunca te avergüences de que eres cristiano. Yo estaba pensando ahorita que venía en el carro, que aquella persona que se avergüenza de ser cristiano no merece ser seguidor de Cristo. No merece seguir a Cristo. Te voy a decir por qué. Porque avergonzarte de ser lo que eres en Cristo es avergonzarte del sacrificio de la cruz. Y una persona que se avergüenza del sacrificio de la cruz no merece ser su seguidor. ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que entregó todo por mí? ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que me amó primero y dio su vida por mí? ¿Cómo voy a avergonzarme de aquel que entregó y cargó el pecado y la ira de Dios por mí? No puedo, simplemente no puedo decir, callar, ocultar que soy un hijo de Dios y que reconozco públicamente que yo amo a Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo avergonzarme de la cruz y de su sacrificio? Tenga cuidado. Nunca se avergüence de quién es usted. Pero que sus palabras de ser cristiano estén sustentados por sus acciones. No diga, bueno, yo soy cristiano, y usted hable como los que no son cristianos. Usted sea como los que no son cristianos. Usted tenga pensamientos cerrados. Usted no sea íntegro como los que no son cristianos. Si usted va a decir que es cristiano, sustente con hechos sus palabras. No nomás es decir, hey, soy cristiano. No, si usted y yo somos cristianos, tiene que haber un fundamento, un respaldo, porque la gente muchas veces no viene a Cristo porque nosotros damos mal testimonio, porque hablamos groserías, hablamos en doble sentido, somos corruptos, hacemos lo que queremos, no nos gusta obedecer la palabra, y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿no que es cristiano? ¿No que es cristiano? Pues ¿cuál es la diferencia? Yo estoy igual. Tiene que haber una diferencia, hermanos. Vivimos en un tiempo difícil. Sin embargo, ¿qué implica decir o qué implica seguir a Jesucristo? Y vamos ahora sí a la Escritura. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 35.
Lucas 8, versículo 35, ahí está la pantalla también, hijo. Y dice la palabra de Dios así. Vamos a hablar de la historia del Gadareno. Yo sé que usted conoce esa historia, es muy conocida, pero vamos a aprender algunas cosas de esta historia tan interesante. Dice la palabra de Dios, y salieron a ver lo que había sucedido todo el pueblo en Gadara, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y lo primero que quiero decir son las siguientes frases que están ahí puestas. Un encuentro verdadero con Jesús cambia la vida para siempre. Una persona que diga que tuvo un encuentro con Jesús y sigue viviendo de la misma manera, y sigue pensando de la misma manera, y sigue hablando de la misma manera, y sigue actuando de la misma manera, lo más seguro que esa persona no tuvo un encuentro verdadero con el Creador del universo. Porque la Biblia me enseña, y vamos a ver algunos ejemplos, que toda aquella persona que tenía un encuentro personal con Jesús, su vida era cambiada, algo pasaba en su vida de esa persona que tenía un encuentro con Jesucristo, algo sucedía. Y no estamos hablando de gente perfecta que jamás se va a volver a equivocar, estamos hablando de que es visible que tú tuviste un encuentro con Jesús. Tiene que ser visible. Y si no es visible externamente, es porque no hubo un cambio internamente. Porque lo que Jesús busca en el ser humano, primero es cambiar su condición de su corazón. Dice, quitaré su corazón de piedra y pondré uno de ¿qué? De carne. Un encuentro con Jesús, lo primero que va a hacer en la vida de un ser humano es traer un cambio interno de corazón y de mente. Y ese cambio interno va a producir acciones externas que van a evidenciar que verdaderamente tuvimos un encuentro con Jesús. Y el primer punto que quiero tocar hoy, y vamos a ir leyendo la historia del endemoniado, se llama así: el hombre tiene en su interior una necesidad tan grande de Jesús. Y vamos al versículo 27. Todos ahí en el versículo 27. Viene Jesús, cruza el mar. Dice la Biblia que llega a Gadara, a la tierra de los Gadarenos. Y en el versículo 27 dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía ya mucho tiempo. Y dice, fíjense cómo estaba este hombre, no vestía ropa. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba desnudo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Es decir, este hombre vivía donde están las tumbas. Y dice la palabra de Dios que hacía mucho tiempo que él ya estaba apoderado por los demonios. Y dice que le ataban con cadenas y grillos, y que los rompía, los desmenuzaba. ¿Sabe? Este hombre es de cuenta que si lo ponemos al contexto actual de nuestra historia, de nuestro diario vivir, usted ha visto los indigentes que andan sin ropa, con el cabello largo. ¿Ha visto ese tipo de personas ahí en la calle? Que usted piensa y dice, que usted como cristiano piensa y dice, ¿será que sí se podrá componer ese señor? Y pensamos, ¿no? Por nuestra mente pasa si ese hombre tiene sanidad y tiene recuperación. Me llama mucho la atención que este hombre ya no tenía control de sí mismo, pues dice la Biblia que ya había sido apoderado por los demonios. Sin embargo, cuando Jesús viene entrando a la aldea, este hombre tiene una acción que es importante. Dice que el hombre corrió, fue a buscar a Jesús. Jesús no fue a buscarlo, este hombre fue a buscar a Jesús. Y me llama mucho la atención porque un hombre lleno de demonios, un hombre lleno de maldad, de pecado, ¿cómo puede esta persona voluntariamente ir a los pies de aquel que lo podía atormentar por la presencia de Jesucristo? Este hombre tenía una necesidad interna de la presencia de Dios en su vida. No importa qué tan endemoniado estuviera, en el espíritu
espíritu de este hombre que estaba lleno de demonios, en su profundo interior había una necesidad de Jesús. Y en todos nosotros hay una necesidad de Dios. No importa cuál sea nuestra condición el día de hoy, no importa la condición de los que están allá afuera, en todo ser humano hay una necesidad de acercarse a su Creador. Este hombre endemoniado clamaba en su interior por tener un encuentro con Jesús, aunque ya no era controlado por sus propios actos. Por un momento de lucidez, él corre a la presencia del único que puede hacer al hombre libre de cualquier atadura. Él corre con el que sabe que puede darle libertad verdadera sin algo que no fuera superficial. Él corre con el único que tiene el poder para hacerlo libre de cualquier atadura. Ese es Jesús. Dice Juan 8:36, perdón. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas personas hoy viven esclavizadas a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, a la murmuración, a la envidia, a cualquier inmoralidad sexual, cualquier adicción, cigarrillo, alcohol, drogas. Y yo pregunto, ¿será que Jesús no tiene el poder para hacernos libres de todos estos flagelos que destruyen la vida del hombre? ¿Será que estamos peor que el endemoniado? ¿Y por qué la gente lleva años en la iglesia y no es libre de este tipo de situaciones? ¿Por qué la gente lleva 10 años en el evangelio y sigue atada a la pornografía, sigue atado a la inmoralidad sexual, sigue estando fornicando? Porque eso me demuestra una cosa, que cuando el gadareno corre a Jesús, él corre de manera voluntaria para rendir toda su vida a Él. Cuando nosotros tenemos este tipo de problemas y no hemos sido libres verdaderamente, eso significa que no hemos rendido toda nuestra vida a Él y todas las áreas de nuestra vida, y por eso no podemos ser libres. ¿Puede ser libre una persona que tiene adicción a la pornografía? Por supuesto. ¿Puede ser libre una persona que tiene adicción al alcohol, a la droga y al cigarro? Por supuesto. Nuestra condición no tenemos 2000 demonios dentro de nosotros, somos cristianos. ¿Y por qué un cristiano sigue atado a eso? Yo me pregunto. ¿Por qué un cristiano que lleva 10 años en el evangelio, conoce la palabra, enseña, predica, sirve en la iglesia, sigue atado a este tipo de esclavitud espiritual? ¿Por qué? Porque no hemos rendido toda nuestra vida a Cristo. Pastor, ¿y usted que es perfecto? No, yo estuve atado a muchas de estas cosas en mi vida. Yo te lo estoy diciendo porque yo vengo de ahí. Yo sé lo que te estoy diciendo y sé que uno puede ser libre de todos estos pecados. Lo que pasa es que muchas veces no cedemos totalmente a Cristo en nuestra vida. No hay una entrega completa a Jesús. Y mientras no haya una entrega completa a Jesús, siempre estaremos en una atadura constantemente, una y otra vez, cayendo en lo mismo. Necesitamos ser libres. Necesitamos ser libres verdaderamente. Segundo punto, dice la palabra, o el título de ahí: no hay nada que pueda detener el poder de Jesús. No hay atadura tan poderosa en la vida del hombre la cual Jesús no pueda quebrantar en nuestras vidas. No existe. No existe. Dice la Biblia que cuando estos demonios le dicen: déjanos ir a ese hato de cerdos que está ahí. Marcos, el evangelista Marcos, dice que salieron los demonios de este hombre y entraron a 2000 cerdos.
Entonces la Biblia nos va complementando la historia y por lo menos este hombre tenía 2000 demonios dentro de él. Eso me habla de que tenía una atadura muy fuerte en su vida. Sin embargo, cuando viene delante de la presencia de Jesús, de aquel que todo lo puede, del Señor de señores y de Jesucristo mismo, esos 2000 demonios que él tenía dentro de él tuvieron que oír en el nombre de Jesús. No hay poder sobre esta tierra que pueda igualarse al poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense 2000 demonios. En una ocasión fuimos a un evento de jóvenes y recuerdo que un muchacho que lo habían invitado por primera vez venía endemoniado. De repente está la predicación, él cae al piso, solito cayó al piso y se empieza a manifestar. Recuerdo que él cayó del piso y se empezaba a tratar de golpear y de repente unos hermanos así de porte fuerte se subieron arriba de él y ¿qué creen? 3 hermanos arriba de él los botó como niños. Le hizo así y los 3 hermanos así fuertes, gruesos, a todos los botó. Y yo dije, ay, y yo era nuevo también yo apenas iba a mi primer retiro. Dije, ay Dios mío, ¿a dónde vine? ¿Qué es esto, Señor? Mejor me voy a regresar a mi casa. Era impresionante cómo este joven, en el transcurso del retiro, él comenzaba que él se había metido a la santería. Y que este joven se había consagrado para el demonio, para el diablo. Y que él no quería ir, pero sus papás lo mandaron porque era un joven como de 20 años. Sin embargo, cuando comienza a estar la predicación y la presencia de Dios desciende al lugar y se empieza a manifestar en ese lugar, los demonios no pudieron resistir la presencia de Dios. Y este hombre, este jovencito, fue libre por la presencia de Jesucristo. Aunque hubo resistencia de estos demonios y que este joven prácticamente nadie lo podía contener. Era imposible porque tenía una fuerza sobrenatural. Pero más poderoso es el que está con nosotros. Podrá tener 2000 demonios, pero Jesús es más poderoso. No hay nada que pueda detener el nombre de Jesús, ni el poder de Jesús. Yo quiero que hoy mi esposa hablaba acerca de la omnipotencia de Dios, que es el poder de Dios. Y mi esposa decía que para Él no hay nada imposible. Mi esposa decía que para Dios, y muchos versículos que leímos, donde habla de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Si no hay nada imposible para Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿por qué seguimos atados a estos pecados? ¿Por qué? Si la Escritura es clara, es incuestionable, para Dios no hay nada imposible. Jesús, el poder de Jesús, fue aquel que reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece, y este cesó. Jesús es el mismo que le dio vista a los ciegos con el poder del Espíritu Santo. Jesús fue aquel que sanó a los leprosos con el poder del Espíritu Santo. Jesús fue aquel que levantó paralíticos con el poder del Espíritu Santo. Jesús fue aquel que resucitó a Lázaro con el poder del Espíritu Santo. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no somos libres entonces? Si tenemos un Dios todopoderoso, si el poder de Jesús no está limitado, ¿sabe por qué no somos libres? Porque nosotros no queremos entregar toda nuestra vida, nuestras debilidades y nuestras pasiones más bajas al poder del Espíritu Santo. Eso nos llevará a vivir cautivos, a ser libres 1 mes, 2 meses y a volver a caer en 5 meses. ¿Sabe que muchas veces caemos en un patrón de vida así? 2 meses no hago algo malo, algo con lo que lucho, pero vienen otros 3 meses y lo repito una y otra vez, y no hay una verdadera libertad en el cristiano. Y como dice Pablo, hago lo que no quiero hacer, porque lo que quiero hacer, eso no hago. ¿No le ha pasado a usted? Señor, es que yo quiero buscarte, quiero orar, quiero ir a la iglesia. Ese es un deseo tuyo y un deseo mío.
Pero dice Pablo, hago lo que no quiero, yo no voy, me quedo en mi casa, no oro, no leo la palabra. Esto es porque hay una lucha interna dentro de nosotros, y que la única manera de vencer esta lucha interna es alimentar nuestro espíritu de la palabra, de la oración, del ayuno, porque en lo que tú alimentas tu vida, eso va a ser fortalecido. Pero si tú alimentas más tu carne, viendo cosas indebidas, teniendo pláticas subidas de tono, entonces el día que venga la tentación a tu vida, no vas a tener la fortaleza para poder salir avante. ¿Sabe cuántos cristianos asisten a las iglesias y tienen ataduras de fornicación? ¿Sabe cuántos cristianos asisten a las iglesias y siguen hurtando, siguen mintiendo? Secretamente lo hacen, donde nadie los ve, aparentemente, pero hay una cámara que está en el cielo que está 24/24, y que a la mirada de esa cámara del cielo no podemos escaparnos. Pensar que Dios no nos ve, la mentira más grande que el hombre ha creído, porque Dios ve todo lo que haces. Cuando estás solo en tu habitación y empiezas a ver pornografía, tienes una plática con una chica o con un chico subida de tono, mi amor, que a ver, y la ropa que traes puesto y cosas así. Ay, pastor, ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso es lo que pasa hoy? ¿O no? Una vez un joven, hace unos años, cuando éramos pastores de jóvenes, me dice, pastor, una muchacha de mi escuela me mandó una foto en ropa interior. Eso es lo que hacen las personas sin Cristo. Y cuando tú estás ahí y dices, no hay nadie, no están mis papás, menos el pastor, está en su casa ahí durmiendo, y pensamos que engañamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado jamás. Daremos cuenta, dice la palabra, por cada palabra y cada acción que hagamos. El poder de Jesús es suficiente para hacernos libres, pero hay algo que necesitamos hacer con todo nuestro ser, es rendir toda nuestra vida a Cristo. Eso va a traer verdadera libertad. Y vamos en el capítulo 35, y este es el punto 3, que se llama un cambio radical. Un cambio radical. Dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido el pueblo, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Y fue el versículo que leí, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Imagine por un momento al loco del barrio, al que anda con bolsas, con botellas, desnudo, despeinado. Usted ya sabe qué tipo de persona me estoy hablando. Imagine de repente que esa misma persona usted se lo encuentra el siguiente domingo sentado aquí al frente, con traje, bien peinado, vestido, en su cabal juicio. Usted diría, oye, ¿qué le pasó? ¿Ha conocido personas así? Yo sí. Y de repente la gente dice, bueno, este hombre está sentado a los pies de Jesús. ¿Sabe? En la vida del Gadareno hubo un antes y un después de Cristo. Es claro que Cristo partió la historia de la vida de este hombre. Es claro que antes que él llegara a Cristo, su vida estaba totalmente destruida. Pero después de tener un encuentro verdadero con el Creador de los cielos, el Señor de la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, después de un encuentro verdadero con él, su vida jamás fue igual. Por eso yo me atrevo a decir que si una persona dice que tuvo un encuentro con Jesús, pero no ha cambiado en absolutamente nada, yo puedo dudar si ese encuentro fue genuino. No, yo voy a la iglesia, pastor, canto, oro, enseño, sirvo, pero si en tu casa sigues siendo el mismo que antes sin conocer a Cristo, algo está mal.
Dice la Biblia, hablando de los requisitos de los diáconos, dice, hablando del pastorado y de los obispos, diáconos, que una persona no puede ser pastor, no puede ser diácono, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia? Primero todo comienza en casa y después en la iglesia. Yo no puedo venir aquí a decir, hermanos, orienta a su hijo, hermanos, instruya a su familia, si yo no lo hago. Pablo le dice a Timoteo y a Tito que todo ministerio comienza en nuestro hogar. No podemos ejercer un ministerio si nuestro hogar está destruido totalmente. No podemos comenzar un ministerio, no es sano. No es sano que una persona se pare aquí enfrente de ustedes cuando en su hogar no ha cambiado su vida para nada y sigue siendo el mismo. Bíblicamente una persona así no debe de subir, o no debe de enseñar, o no debe de ministrar. Lea a Tito y Timoteo para ver lo que le estoy diciendo. Una persona que está en esa condición, dice Pablo, no puede subir, no puede ministrar, porque ¿qué va a ministrar a los otros cuando en su propio hogar está destruido? No puede. Está inhabilitado para hacerlo. El endemoniado gadareno tuvo una historia. Cuando llegó con Jesús, cambió totalmente. Yo te pregunto, ¿Cristo ha dividido tu vida en dos? Desde que te entregaste a Jesús, ¿puedes decir que tuviste un antes y un después de Cristo? ¿O sigue siendo lo mismo? Y todos estamos en un proceso, por supuesto, pero no podemos decir que llevamos 5 años en el Evangelio y seguir siendo los mismos. Eso es imposible. La Biblia enseña en diferentes ejemplos que aquel que tuvo un encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. No fue perfecto, pero hubo un cambio visible, real. Pablo en Hechos 8, versículo 3, dice que Saulo asolaba la iglesia y que entraba casa por casa arrastrando hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo se metía a las casas, agarraba a las mujeres de los cabellos y las sacaba arrastrando, y a los hombres también. Y dice en Gálatas 1:13, dice, porque ya habéis oído que en otro tiempo mi conducta en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo está diciendo, en otro tiempo mi conducta era diferente, pero ahora en Cristo, dice Pablo, pero por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo es tomado de un contexto de persecución, de que asolaba la iglesia, y de repente Dios lo toma. Jesús tiene un encuentro con él y ahora lo llama a predicar el evangelio. Dense cuenta cómo si hay un cambio en las personas que han tenido un encuentro con Jesús. Dice que lo apartó desde el vientre de su madre, antes que él naciera. Yo quiero recordarte, si tú estás aquí, si tú has aceptado a Jesús en tu vida, hoy quiero recordarte algo de parte de Dios. Antes que tú nacieras, antes que fueras concebido por tu madre, antes que sucediera eso, Dios ya te había escogido para un propósito en esta tierra, mucho mayor del que tú piensas. Antes de nacer, y todo lo que viviste hasta el día de hoy ha sido un proceso donde Dios ha tratado con tu vida para cumplir un propósito supremo, un propósito particular, que es de vivir para la gloria de Dios. Porque Pablo pudo haber preguntado, ¿y para qué Dios permitió que yo asolara la iglesia? ¿Y para qué Dios permitió que yo hablara varios idiomas? Que estuviera en el Imperio Romano con una posición. Todo lo que fue Pablo antes de Cristo, Dios lo estaba moldeando, porque eso mismo Dios lo iba a usar para entrar con los gentiles. Así es que nada de lo que tú has vivido, de los sucesos que has vivido y que han sido trágicos, que te han marcado, nada ha sido en vano, porque en el momento que Dios divida tu vida, aparta tu vida en dos, todo eso que tú has vivido, Dios lo va a usar para su gloria. Amén. Si te sacó del alcoholismo, entonces allá afuera hay personas que están atadas, hay que liberarlas. Si te sacó de la drogadicción, allá afuera hay drogadictos. Hay jóvenes en los parques que están moneando, que están fumando marihuana. Tú eres responsable, porque a ti Dios te liberó de eso. A ti Dios te sacó de eso.
Y si tú te callas lo que Dios hizo contigo, y si tú enmudeces tus labios cuando sabes que alguien está en la condición que tú estuviste, eres responsable directo, porque Dios te demandará lo que no haces cuando sabes que Él te liberó y te sacó de esa situación. Y esto me lleva a mi último punto, que ya está ahí. Cuarto punto: libre con propósito. Libre con propósito. Dice el versículo 37 en el final: y Jesús, entrando a la barca, se volvió. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice el Evangelio de Marcos: y él se fue, comenzó a publicar en Decápolis. Gadara era una población de un conjunto de 10 ciudades. Gadara era una población. Y cuando el endemoniado le dice: yo te quiero seguir, Señor, tú me liberaste, tú me sanaste, tú me restauraste, yo quiero ir contigo. Jesús lo primero que hace, le dice: vete a tu casa y di lo que yo he hecho contigo. Por eso todo empieza en casa, no aquí. En casa es donde revelamos si hemos sido transformados o si somos hipócritas. En casa se hace. No lo dejó ir con él. Él quería estar con Jesús. Pero aquí viene la asignación. Publica por toda la ciudad. Y dice que comenzó con su casa. Imagínense cuando llegó a su casa. Vean esta escena. El recuerdo de la familia es que ya estaba desahuciado, desnudo, dormía en las tumbas, encadenado, y de repente toca la puerta y lo ve así bien vestido, peinado, y dice: ¿cómo? Y lo más seguro que tal vez no lo reconocieron, porque ellos habían quedado con una imagen de ese hombre. Esa imagen que ellos tenían, para ellos ya estaba perdido, pero para Dios no. Para nosotros la gente puede estar perdida, pero para Dios no. Dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él lo envió para que nos rescatara de las tinieblas. Así es que muchas personas de las que nosotros hemos dicho: esta ya no se compone, pues tal vez no se compone para ti, pero para Dios sí tiene solución y sí tiene cambio. ¿Cuántas veces nosotros hemos desechado a las personas? No, ese ya no. Pastor, ese ya. Y vemos un hombre totalmente endemoniado, que cuando tiene un encuentro con Jesús, lo cambia totalmente. Empezó en su casa predicando, empezó en su ciudad predicando, y después fue por Decápolis, pasó por otras 9 ciudades predicando. Cuando tú eres libre de toda atadura, de las cadenas que tú mismo tal vez trajiste a tu vida por la falta de dominio propio y por los deseos carnales, Dios nos da una asignación del cielo, una asignación que tiene que ser cumplida como una forma de retribuir de gracia lo que gracia hemos recibido. Si Dios nos ha sacado de algo, es para que nosotros ahora publiquemos, anunciemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. ¿O aquí hay alguien que Dios no haya hecho algo bueno con su vida? Todos. Pero ¿por qué no lo decimos? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué nos da vergüenza? Pastor, pero a mí no me da vergüenza que yo soy cristiano. Yo te pregunto, ¿en tu trabajo saben que eres cristiano? En el trabajo donde llevo algunos años y estaba en unas oficinas, llevaba como 2 años y de repente me dice un joven: oye, yo también soy cristiano. ¿Pero por qué me lo dices así? Es que yo también soy. Ahí traigo un libro cristiano y voy a la iglesia cristiana y canto. ¿Por qué la gente no sabe que tú eres cristiano? ¿Sabe por qué?
porque decía que los fines de semana se iba con sus amigos a unos bares del centro histórico. ¿Cómo no va a ocultar su fe? ¿Cómo no va a ocultar que era cristiano? Si llevaban una doble vida, estaba viviendo de una manera que era desagradable delante de Dios. ¿Cómo iba a decir que es cristiano cuando en el trabajo le echaba los ojos a las muchachas? Le andaba ahí. ¿Cómo iba a decir que es cristiano? Obviamente que su fe y su cristianismo era una fe diluida, era una fe débil, y por eso él decía, yo también, Rubén. Digo, pues vamos a hacer algo para predicarlos de aquí. Viene Semana Santa, ¿por qué no compramos paletas y hablamos del amor de Dios? No, eso no, nos van a llamar la atención. Y yo digo, pues ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Un cristiano no es perfecto. Jamás vamos a poder decir, pastor, yo soy perfecto, soy un ángel, llegué volando aquí a la iglesia. Jamás. Pero un cristiano genuino va a haber evidencias genuinas de que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Va a ser incuestionable que la gente ve en ti no perfección, pero sí el amor de Dios y la gracia de Dios en tu vida. Que ayudas a los compañeros, que eres íntegro, que no te llevas las cosas del trabajo. A mí me decían en el trabajo, llévate esas hojas, llévate un paquete. ¿Perdón? Eso no es mío, eso es de la empresa. ¿Por qué me dices que me lleve un paquete de hojas? Digo, no mi hermano. Digo, no, compañero, muchas gracias. Un cristiano íntegro delante de Dios no va a hacer eso. Prefiero ser escarnecido y que me hagan burla antes de hacer algo que desagrada a Dios. Llévate los lápices también ahí a tus hijos. Yo me quedaba así como, pero no, porque Dios me ha provisto para comprarle lápices a mis hijos. Yo no tengo que robármelos, porque eso es robar. Un cristiano es íntegro en el trabajo, un cristiano es íntegro en la universidad, un cristiano es íntegro en su familia. Y no vas a tener que anunciar a los cuatro vientos que eres cristiano. Tus acciones van a hablar por ti. Y tus palabras van a reflejar que tú eres diferente. Tu forma de pensar reflejará que eres diferente. Eres libre de cualquier cosa que haya en tu vida el día de hoy. Y en ese mismo que tú eres libre, eres asignado. Hay una asignación para que uses los talentos que Dios te ha dado, los dones que te ha dado Dios, las cualidades que tú tienes, tu manera de hablar, tu forma de ser. Dios la va a usar. En el momento que somos libres, recibimos una asignación del cielo para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Dios sabe de qué manera te formó, te cableó. Él sabe para qué te diseñó, porque el diseño que cada uno tiene determina el propósito que cada uno tiene. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo particular y nos ha permitido pasar por ciertas adversidades para que ministremos esas adversidades a los que hoy están pasando tribulación y que han vivido lo mismo que nosotros. Una persona que fue libre de una adicción, y no decirle a otros que están adictos, decirles que hay una manera de salir, es una persona que está haciendo misión de la verdad, del evangelio y del poder que Jesús puede dar libertad de cualquier opresión y de cualquier esclavitud del pecado. ¿Sabes? Somos muy egoístas como cristianos. Estamos cómodos aquí adentro. Está rico, ¿no? Entra el aire. Y nos hemos acostumbrado a un cristianismo que no demande demasiado de nosotros. Queremos un cristianismo que no demande compromiso, que no demande tiempo, que no demande inversión. Queremos un cristianismo que solamente, ya soy cristiano, voy los domingos a la iglesia, levanto mis manos, pero sigo viviendo igual. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es algo que no... En la Biblia, hermanos, no hay un cristianismo medio. O estás o no estás. En la Biblia no nos habla de que tú eres medio cristiano o los medios cristianos, los medios apóstoles. No, ¿estamos o no estamos? Eso no significa que seamos perfectos y no nos equivoquemos,
Pero un cristiano genuino se arrepiente, viene a Jesús y Dios le levanta de nuevo cuando cae. Ese es un cristiano. Lo que se habla en la Biblia a la iglesia de Colosas es de que había tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual es un mal que se ha infiltrado en la iglesia. Es decir, la tibieza espiritual es que ya no buscas a Dios como antes. Ya no quieres servir a Dios como antes. Ya no te interesa la palabra de Dios como antes. Ya no te interesa compartir el evangelio como antes. Algo se está entibiando en tu corazón y estás permitiendo que en tu corazón se esté mermando la fe y la pasión que Dios ha puesto en ti desde un inicio. Una de mis oraciones más constantes para Dios en mi vida personal es: no permitas que la pasión por ti se acabe o mengüe. Porque puedo tener un ministerio, pero puedo estar apagado. Puedo servir y estar totalmente seco. ¿Sabía eso? Yo lo único que le pido al Señor que la pasión que tengo por mí y recordar de dónde tú me sacaste, de lo que yo era sin ti, en cómo vivía en depresión, en cómo vivía en fiestas, en cómo me reventaba en el mundo. Tú me sacaste de ahí y hoy me trajiste, me salvaste, me diste vida eterna y perdonaste todos mis pecados. No puedo vivir de una manera pasiva, de una manera, bueno, soy cristianito ahí. No, soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo fe en Jesucristo, mi fe está puesta en el que todo lo puede, en Él he depositado mi vida y mi esperanza y estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera para mi vida. Estoy dispuesto, como dice Pablo, a ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí, a renunciar a mis deseos, a renunciar a mi vida propia para vivir para aquel que dio su vida por mí. No todos tienen esa disposición, ¿sabía? Hay cristianos que solamente quieren beneficios, pero no compromisos. Y las iglesias están llenas de ese tipo de cristianos. Llenas. Pero un verdadero discípulo no busca que le sirvan, sino busca servir. Un verdadero discípulo no busca que le oren, él ora por los demás. Un verdadero discípulo no está constantemente buscando que lo animen, él anima a otros. Un verdadero discípulo no está solamente agradecido porque Dios lo salvó, sino busca compartir esa salvación a otros que están perdidos. Un verdadero discípulo es muy diferente a un cristiano común, un cristiano promedio. Un discípulo ama a su prójimo como a sí mismo y ama a Jesús por sobre todas las cosas. Somos libres con propósito. Nunca lo olvides. Si tú estás sentado en este lugar en esta tarde, quiero que sepas que tú tienes un propósito de parte de Dios y que es muy complicado que tú no vivas para Dios y que tú vivas una vida por vivir y no vivas haciendo la voluntad de Dios con el propósito que ha sido depositado en tu vida. Pastor, pero creo que es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado tarde. Tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Dios usa a veces hasta los niños. Yo conocí un predicador de 11 años y que cuando predicaba la gente se quebrantaba. No es la edad, es la disposición en el corazón. Póngase de pie, hermano.